Bueno, acá me ha traído el libro Federico Fros Campelo, Ciencia de las Emociones, los secretos del cerebro y sus sentimientos. Pero ¿cómo nos sentimos con el corazón, Fros Campelo? ¿Qué opina usted? Yo le digo que sentimos con las dos cosas. Ah, ¿con las dos cosas? Sí, ¿Con sí. corazón y con cerebro? Corazón y cerebro, pero ¿le puedo decir algo? Sí, claro. Usted sabe que el corazón es una víscera, ¿no? Sabe que está dentro de nuestro cuerpo, parte de todo ese ecosistema de las redes que van por el nervio vago y todas las endorfinas y las hormonas que van por adentro. Bueno, Sí. se siente con el corazón y con el cerebro porque el corazón es parte de nuestro cuerpo. Pero el cerebro comanda esos cambios en el cuerpo. Bien, ¿Mm? bien. Ahora vengo con usted, ¿Cómo no? porque tengo que atender distintos lugares del almacén esta tarde. El de recién era Leo Sawyer. El tema se llama Más de lo que puedo decir. Estamos con los límites esta tarde. Hablando de límites, hay problemas para salir de la ciudad de Buenos Aires. La que sabe de todo esto, porque charla directamente con Ernesto Arriaga, es Constanza Merino. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, ¿Cómo anda, Luis. Constanza? Bien, por ¿Bien? suerte. Bueno. Sí, gracias a Dios. Corte en Paseo Colón al 200, así que recomendamos El evitar... 200 es las- ahí nomás, en Corrientes. Ese es el 400. Un poquito más allá, Un Cangallo. poquito más allá. Presidente Cangallo. Así que recomendamos evitar la zona en lo posible. Bueno, Y las demoras habituales, Luis. La autopista Perito Moreno en el ingreso al acceso oeste desde Jonte, autopista 9 de Julio Sur a Provincia y autopista 25 de Mayo sentido a Liniers desde Entre Ríos. ya desde Entre Ríos, ahí nomás. Gracias. ¿Y el pronóstico por lo favor. tiene? El pronóstico lo tenemos. ¿Va a seguir lloviendo? No, hoy llovía, ¿eh? Hoy llovía, Sí. pero para sábado y domingo parece que no. No llueve. No hay. ¿Qué dice su informe? A ver, ¿me lo quiere leer? Sí, cómo no, que para estas últimas horas del día viernes el cielo seguirá nublado, con probabilidad de lluvias, mejorando hacia la noche con vientos y ráfagas del sector noroeste. Para mañana sábado se pronostica una mínima de 10 grados centígrados y una máxima de 20 grados centígrados. El cielo estará nublado con vientos moderados a leves del sector oeste. Para el domingo se pronostica una mínima de 9 grados centígrados y una máxima de 18 grados. El cielo estará parcialmente nublado con vientos moderados del sector oeste. Señora, muchas gracias. No, por favor, Un gusto, Luis, que siga muy bien. igualmente. Dice el libro de Fros Campelo que hay una ingeniería que funciona en el backstage de la emoción nuestra. Siento miedo, siento alegría, siento amor, siento desamor. Dice que hay una ingeniería, y él es ingeniero. Y en este punto del backstage, de lo que nos ocurre, entra la ciencia en escena. Durante muchos años no quiso saber nada con los sentimientos porque venían del mundo de lo incomprobable. Pero sin embargo hoy la ciencia explora, investiga y estudia cómo es que sentimos lo que sentimos. Y contrariamente a lo que pregonan desde siempre las letras de tango y los boleros, no es el corazón el que siente, sino que siente el cerebro. De todo esto y mucho más trata ese libro. Te dice cómo aprendes tus emociones, qué cosas te sorprenden, te hacen reír, te hacen llorar. Van a develar el truco entonces. Hay que tener cuidado, ¿eh? No hagas el famoso spoiler alert, ¿viste? Cuando vas a ver una película, Sí. que te dicen los blogs spoiler alert, que significa que echás todo a perder Claro. si contás el truco. Claro, no hay que contar el truco. No hay que contar el truco, Bien. hay que leer el libro. Ciencia de las emociones. Muy bien, Fede. Federico Fros Campelo es egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Te acordás? Se sienten un poco... Y algunos Tienen sí. una cosita así. Algunos el Colegio sí, Nacional, algunos ¿no? sí. No le dicen el Colegio Nacional los exalumnos. El colegio dicen. Correcto. Claro. ¿Fuiste al colegio? Fuiste al Preguntan. colegio, claro. Claro, obvio. Así que usted habla latín. Hablo latín. En realidad, ¿sabes qué? Más que nada se lee, porque a esta altura, como Claro. es una lengua muerta, nunca te enseñan ni a pronunciarlo. Claro. ¿Sabías que la Res non verba, por ejemplo. Ahí está. Bueno, ahí está un tema, verba. Claro. ¿Sabías que en algunos casos se dice huerva? Algunos mantienen que se dice huerva y algunos dicen que se dice verba. Claro, porque hay una discusión sobre si la B corta es una U. Exactamente. Y, por ejemplo, la C y la E se dice C o qué. Por ejemplo, en economía conoces el concepto de ceteris paribus, Sí. o sea, las cosas restantes igual, Claro. para hacer un análisis económico. Claro. En latín sería ceteris paribus. Ceteris. De ahí vendría etcétera, ¿no? Bueno, Federico Fros Campelo es egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, es ingeniero industrial,
por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Ni yo hablo así tan bien de mí. Gracias. Y está una foto de Fros Campelo ahí en un claroscuro sobre un fondo efuminado así, mirando seriamente a la cámara. Diploma de honor, ¿qué es? ¿Un 10? Más de 8, ¿no? No, más de 7. Un 10 me mataste, ahí es imposible, es inalcanzable en ingeniería un 10. Claro. Pero alcancé más de un 8, sí. Muy bien. Bueno, también es investigador independiente en ciencia y se involucró en campos tales como la psicología evolutiva, la psicología cognitiva y la neurociencia afectiva. ¿Y qué le dio por esto a un ingeniero industrial? Siempre me inquietó saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Claro. Imagínense que cuando yo era Usted chico... quería desarmar todo. Quería desarmar todo. Agarraba el reloj de la abuela, lo Claro, hacía a pedazos y después claro. se imagina que lo quería volver a armar. Ajá. Y a chao, veces no se funcionaba, podía. No Claro. funcionaba ni que yo lo moviera con los Claro. dedos. Pero el punto es que leía estas revistas de ciencia que habían Qué ya bien. cuando en los años 70, 80. Qué bien. Y bueno, terminé estudiando ingeniería, pero después dije, esto no termina acá. Saber cómo funcionan las cosas físicas, Claro, inanimadas, claro. y la química no me sacia. Quiero saber cómo funcionamos nosotros. Claro. Porque yo tenía ciertas experiencias emocionales que, como todos, queremos manejar, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser víctimas de las emociones y no ser los jinetes del caballo de uno mismo? Claro. Yo quiero decir que me conocí con Federico porque en un ascensor de la universidad encontré un aviso, un gran póster que decía manejo positivo de las emociones. Y dije, yo tengo que ir ahí, porque me tiene que dominar la desesperanza, la euforia. No podré saber de dónde viene esto. E hice el curso. Y ahora me enojo igual, pero ya sé por qué me enojo. ¿No? Exactamente. ¿Uno puede llegar a saber por qué se enoja? Sí, ¿Es exactamente. controlable esto? Es controlable siempre y cuando uno le ponga una disciplina al control de las emociones, ¿no? Bien. Lo que significa no es que uno tiene que estar rigurosamente alerta y angustiado para controlarse uno mismo, sino ejercitar de a poquito, como cuando uno, al trabajar día a día en una empresa, en un puesto que vos tengas, vas aprendiendo, ¿no? Cómo funcionan las cosas y vas dominando lo que haces. De la misma manera, si yo te contara, por ejemplo, por qué te enojas, vos estarías alerta a que la próxima vez que te sientas enojado vas a deducir qué pasó adentro tuyo. Bien. Y la otra vez, ¿sí? Después de unas veces más, por supuesto, espero que no te hagan enojar muy seguido en casa. No, para nada. Pero después de unas veces más vas a decir, ahora no me enojo porque puedo saber lo que funciona en mí. Claro. Es más, te digo algo. A ver. ¿Sabías que hay adentro tuyo un área cerebral que es la promotora principal de tus reacciones de enojo? Ese área domina el dolor físico y también domina el dolor emocional. Se llama corteza cingulada anterior. Está atrás de tus lóbulos prefrontales, ¿viste? Como Sí. si fuera atrás de tus ojos. Claro. Cuando alguien te rechaza y te dice, ¿sabes qué, Luis? Hoy no quiero hablar con vos. Eso te molesta. Bueno, te molesta porque se enciende ese área. La explicación... Todo esto se colorea en los estudios, ¿no? Exactamente. Cuando se hacen estos estudios de neuroimagen, Claro. los que vos estás evocando, se colorea justamente ese área Hay porque actividad. hay mayor actividad y flujo sanguíneo e irrigación. ¿Sí? Es formidable entender que si el rechazo está inspirado en dolor, vos podés administrar cuándo te enojas y cuándo no si alguien te rechaza. Porque Claro. al fin y al cabo es tu interior Claro. el que está evocando esa emoción. Vos en el curso hablabas de una palabra que me resultó muy interesante. Estamos cableados, tenemos conexiones, como toco la llave de la habitación y se enciende la luz. Exactamente. Nosotros funcionamos más o menos igual. Funcionamos parecido. De hecho, hay una teoría que se llama teoría computacional de la mente, en la cual a principios de los años 40, desde que las computadoras empezaron a proliferar de a poquito en el mundo, se entendió que la analogía entre el cerebro y la computadora podía funcionar. Pero hoy en día la cosa es más compleja, no es tan simple como eso, porque no solamente es información lo que intercambian las neuronas, se intercambian también químicos, ¿sí? Claro. Dopamina, catecolaminas, Claro. endorfinas, todo un Claro. repertorio de cosas que hacen que no sea tan fácil simular un cerebro simplemente por información. Tengo un amigo, ¿te quedás un poquito más? Con mucho Los chicos gusto. compraron, A ver. atención, quiero homenajear a Nicolás Montín y a Constanza Merino, que hoy, como sabían que venías vos, trajeron una bandeja para homenajearte. Gracias. De hecho, quiero decirte algo, sin que vos lo sepas todavía, te Sí. estás enterando. Sí. Que no te enojes. No, Me comí una factura ya. no, te digo más. Yo dije, voy a hacer yo como hacíamos en mi casa. Como uno no sabía cuánto iban a comer las visitas, yo dije, esperemos que se sirva a Federico las facturas
y si cuando él se va queda alguna, yo comeré. Pero vamos a rendirle un homenaje a Frost Campelo, dije yo. Pero eso me honra muchísimo, Claro. gracias. Yo después quiero venir para hablar de la empatía, las neuronas que sienten, espejito, 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 ¿quién es el más monito? Pero voy a contar simplemente algo. Tengo un amigo médico, es oncólogo, dejó la medicina y ha participado ya en por lo menos 3 pruebas de Ironman, el hombre de acero. Toma una bicicleta y anda 120 kilómetros, tira la bicicleta y nada 40 kilómetros y sale y corre 42 kilómetros del tipo. Un animal. Sí. Es un Espectacular. hombre de acero. Absolutamente. Entonces yo charlando con él, le preguntaba, ¿cómo operamos? Hay un momento en que el cerebro le corta la indicación al músculo que está cansado y que le duele. Exacto. Y entonces sigue corriendo. Exacto. Es de acero. Es No le así. llega, corta la señal. Dice, molesta esa luz, la corto. Y entonces en el tablero no registra el dolor. Porque llega un momento que vence el cansancio y el dolor. Por eso es de acero, ¿no? Sabés que hay una explicación para eso, ¿no? En todo episodio de estrés, cuando nosotros no Sí. éramos hombres, sino que éramos ¿Cómo homínidos. no éramos hombres? No éramos Siempre fui mujeres. hombre, ¿no? Los hombres y las mujeres Sí. seguíamos siendo hombres y bien. mujeres, pero antes, ¿no? Cuando éramos primates, Sí, homínidos, sí, un tío nuestros mío. reco- Un tío nuestro. nuestros recontra ultra tatarabuelos, digámosle, ¿no? Hace como 45.000 años. El tipo se enfrentaba a un tigre de Bengala, Sí. O un león en la pradera de allá de Tigres de África. dientes de sable. Ahí está. Claro. ¿Qué hace? Y bueno, tiene que reaccionar rápidamente. Claro. Hay un repertorio de hormonas, estas Claro. del estrés que te digo, que lo ponen en acción enseguida. Pero luego, y fíjate qué sabia la naturaleza y estos procesos cerebrales, aparecen las endorfinas en escena, que son las que hacen sentir una anestesia física. Claro. Eso es lo que tú, amigo que hace el Ironman, siente. Pero ¿por qué se sienten las endorfinas? ¿Qué razón evolutiva hay para adormecer el músculo? Que si el tigre te arañó o si cuando saliste corriendo te clavaste todos los abrojos que había Claro. en esa pradera, Sí. no te tiene que doler, porque si no, no podés seguir luchando Claro, o Hay huyendo. que seguir peleando. Es muy inteligente la naturaleza, ¿eh? Un amigo policía, verá que tengo amigos por todos lados. Veo. Después de una sensación de una situación de mucho estrés, ejemplo, un tiroteo con una banda de delincuentes, lo primero que les decía el superior es, fíjense, nadie está herido, porque podía ser que fueses herido y en el fragor del enfrentamiento, de la urgencia, no te dirás cuenta que estabas herido. Exactamente, hay muchos casos que se identificaron en la Primera Guerra Mundial, inclusive. Somos más ricos de lo que pareciera, ¿no? Más. Mucho más ricos. ¿Qué hora es? 6 de la tarde, 5 minutos. Miguel Mateos, SAS, en la tarde de Tema Libre, en 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, y en 105.9, Estudio 2, en Pilar. Hablamos de libros, y hoy ha venido con su libro, recién editado. ¿Alguna vez Manuel Mujica Lainez, Manucho Mujica Lainez, me decía que él se había dado cuenta que a los libros había que cuidarlos como a los hijos? Hacía la pausa, hizo la pausa, Manucho, y me dice, lo que no quiere decir que yo haya cuidado a los míos, pero ahora me he dado cuenta que hay que cuidarlos. Estamos hablando de su libro. Ciencia de las emociones, con una dedicatoria muy generosa de puño y letra de Federico, y también una mención aquí, también generosa, de agradecimiento, porque alguna vez hablamos del libro y desde acá te dábamos impulso a que lo escribieses. Siempre. Dice, introducción, emociones incorporadas. Y en el primer capítulo, en el primero de los apuntes, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Pero no hay una vaca que me haga feliz. A ver cómo es eso. ¿Alguna vez te quemaste con leche? Sí, debo haberme quemado, sí. ¿Y no sentiste esa sensación de aprensión la próxima vez que tenías leche caliente ahí? Es jorobado, ¿no? Volverse Sí, a quemar mí la me gusta lengua. la metáfora, porque Exactamente. pasa con otras situaciones. Por Sí. ejemplo, mira, otra metáfora. Salí de garantía a un amigo. Dice, no, quédate tranquilo que yo voy a pagar, y un día te llaman de la administración y dicen, mire, su amigo hace 5 meses que no paga el alquiler. Dice, ¿por qué no me avisaste? Exactamente. Entonces viene otro y dice, mirá, yo una vez me quemé con leche, le dice uno, Sí.
y entonces no te puedo salir de garantía. Como vos mismo estás diciendo, yo apelo a la frase que es parte del libro, Sí. es una sección del capítulo 1, Claro. como una metáfora, ¿no? Claro. Porque uno aprende condicionamientos. Está bueno tener miedo de algo que te generó un daño antes. Claro. Imagínate que si no, no podrías preservarte a vos mismo, ¿no? El tema es no estar condicionado por factores que realmente no te hacen nada. Claro, porque el otro amigo que viene a pedirme garantía la segunda vez, Eh, a lo mejor tiene todo el derecho y va a pagar, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Aristóteles ya Y te yo lo estoy decía. condenando por lo que hizo el otro. Exactamente, ¿Digo bien? exactamente. Estás totalmente de acuerdo, porque en línea con lo que vos me decías hoy, de si me enojo de la manera correcta o no, Claro. Aristóteles en algún momento decía, el problema no es no enojarse, sino no enojarse en el momento inapropiado, con la persona inapropiada y de la Claro, forma inapropiada. claro. Hay que enojarse bien, y de la misma manera hay que aprender bien a qué tenerle miedo y a qué no. Las fobias, por ejemplo, son desafortunadamente un condicionamiento que se aprende sin darse cuenta y no está bueno, no sirve para nada. Tengo una pregunta, Federico Sí. Frost Campelo, para los que estén escuchando la radio. Yo alguna vez me di cuenta que adentro mío yo estaba programado, pero que yo no había ingresado, usando el símil de la computadora, que los datos que me habían ingresado no eran míos, Exactamente. que alguien me los había ingresado y que yo podía resetear la máquina en todo caso. ¿Digo bien? Decís bien, porque lo que proponen los psicólogos cognitivos es justamente que podés cambiar la manera de sentir, Claro. cambiando la manera de pensar. Claro. ¿No? Si vos te entrenás en línea con lo que decíamos hoy, despacito, paulatinamente, en analizar bien por qué tomaste ciertas decisiones, no vas a sentir de manera automatizada una fobia o una reacción impulsiva, por ejemplo, ¿no? Más que nada lo que más nos molesta a nosotros en la sociedad hoy en día, ver. individualmente, a vos, a mí, Sí. en nuestra vida cotidiana, son dos cosas, A ¿no? ver. Reaccionar mal, con enojo, cuando no queremos sentirnos enojados o Ah. la solución no es enojarse, y temer, no animarnos. Esas son más que nada las dos emociones conflictivas. Bien, quiero hablar del temor. Hablemos. Eh, Tengo miedo de lo que me vas a preguntar. No, pero ahora no me animo. El temor. ¿No se nos inculcó el temor de chiquitos para que no nos fuésemos a quemar con un brasero, para que no nos fuésemos a ahogar en el río? Exactamente. Se nos enseñó para Se cuidarnos. nos enseñó para cuidarnos. Por ejemplo, hay un experimento muy divertido que a mí me pareció delicioso y es parte de lo que yo cuento ahí en el libro, que es que se puso unos niños en unas mesas de vidrio que estaban circulares, mitad opacas y mitad cristalinas. Y los niños estaban de la parte opaca. Ellos no sabían que estaban arriba de una mesa. La mamá se para del lado cristalino y le dice, vení. Ahora, cuando el niño llega a la especie de abismo que hay, Claro. cuando deja de estar pintado el vidrio y ve el fondo allá abajo, Claro. ¿sí? Mira a los ojos de la madre para saber qué hacer. Claro. Si la madre le expresa temor, el niño no avanza va, claro. en ninguno de los casos. Claro. En cambio, si sonríe y lo alienta, el niño no tiene miedo y sí avanza. Esto sería más o menos como decir que a veces heredamos los miedos. Eso significa que la herencia de la que estás hablando es cultural, porque uno Claro. aprende no a tener una emoción, sino a cómo, cuándo y dónde, en qué circunstancias tenerla. Entonces, como vos decís, hay guiones, hay scripts, hay patrones que uno adopta sin darse cuenta que los adoptó, que fueron, digamos, puestos en esa circuitería, en esa computadora interna. La clave está en poder realmente conocerlos, que es un laburo muy grande, te digo, pero es un laburo que todos deberíamos hacer para poder dominar los que nos sirven. A ver, vos que sos ingeniero, sería como que hiciésemos un mapeo de cómo estamos instalados. Exactamente, una cartografía Claro. de nuestra circuitería. Claro. ¿Sí? Ahora, lo que hay que pensar no es en términos de conexiones de neuronas o en unidades químicas de esas moléculas que te decía Sí. recién. Hay que pensar de una manera funcional. Es decir, hay que pensar qué procesos están activándose para que vos sientas esa emoción y cómo hacer para que esos procesos no se activen si no querés tener esa emoción. Porque si estás pensando en unidades tan científicas y detalladas, Sí, ¿qué vas? no podés realmente no. resolver tus sistemas emocionales. ¿Viste la película La Aldea? Hace tiempo era, ¿no? Esa película. ¿Cuál era? ¿La de Night Shyamalan? Sí, señor. ¿El mismo de Sexto Sentido? Sí, el mismo de Sexto Sentido. Vuelvo a tener miedo. El de Sexto Sentido. La Aldea. ¿Cómo era? La Aldea es un grupo que está viviendo, cuando vos comenzás a ver la película, pensás que están en el siglo XVII, XVIII. Hay una frontera que está marcada con una región boscosa que no debemos pasar, que está marcada con grandes torres de control, de madera, al estilo de palos,
donde de noche ellos se quedan vigilando porque pueden venir las criaturas que están del otro lado del bosque. Apa. Hagamos un spoiler alert, como Sí, dijimos hoy con el libro. sí. Alerta que Y vas a contar la entonces- película, ¿eh? No, Vamos. no la contaré, ok, no, ok. sería imperdonable. Y es el tema de los miedos Ahí y de está. cómo funcionamos con los miedos y de cómo los heredamos a los miedos. Mira, Porque nuestros padres pudieron habernos inculcado miedos para preservarnos. Yo me acuerdo que si uno se quedaba en mi pueblo, en Gualeguay, a la siesta, en el verano, ¿qué hacía uno? Se quedaba charlando ahí, iba a buscar unas plantitas silvestres y comía. Te indigestaba. Entonces decían que a la siesta no había que salir porque andaba la solapa. El pombero, dicen en Corrientes, por ejemplo. Entonces uno se quedaba, El no había que pombero. salir a la siesta. Pero el miedo ese fue inculcado para preservarnos de algo. A lo mejor podríamos enseñar a cuidarse mejor sin necesidad de inculcar miedos. podría ser, aunque insisto, si el miedo existe evolutivamente, es porque tuvo alguna razón para existir. Y la que vos mencionaste recién, en la protección de la especie, de la progenie, de los Claro. niños, es fundamental. Claro. El tema es la sagacidad que nosotros como seres humanos tenemos para poder, no te digo intelectualizar, sino materializar un análisis sobre nuestras emociones y poder decidir realmente cuándo sí lo que fue inculcado funciona y cuándo no. Fíjate que lo que vos decías de la aldea es espectacular, pero es cultural. ¿Por qué no se atreven a pasar más allá de donde el mundo termina, hay dinosaurios y caen los barcos? Claro. Porque es algo cultural. Claro. Siempre va a haber, no obstante, y te hago un contrapeso respecto a la emoción del miedo, una emoción de curiosidad, También, una claro. emoción de asumir riesgo y de querer aventura. Fíjate que nuestra circuitería, ya que lo mencionaste, cerebral y emocional, es muy prolífica, es muy abundante en un repertorio bastante grande de sistemas. Entonces, se trata de ver cuándo hacemos que gane uno y duerma un poco el otro, como el Ironman, que puede seguir porque anestesia el dolor. Lo tapó. Entonces, está Lo bueno. acalló al dolor, ¿no? Exacto. ¿Está bueno tapar el miedo? Sí. En determinadas circunstancias hay que animarse, hay que encender el circuito, por ejemplo, de la curiosidad, la valentía y el análisis, nuevamente, como te digo, intelectual o comportamental de uno, para saber que a uno a veces le conviene arriesgarse, tomar riesgos y seguir adelante. ¿Qué tiempo tiene esta ciencia de las emociones? La ciencia de las emociones es un concepto que empieza desde el año 1900, para que te hagas una idea. Bien. Desde el fines del siglo Bien. XIX, cuando Pavlov entrenaba a sus perros Sí. y veía que salivaban cuando escuchaban la campana. El reflejo condicionado. Exactamente, en la escuela conductista de Ah. Pavlov. Desde ahí, si bien no se hablaba de emociones, porque era como Claro. una palabra tabú, Claro. no podía hablarse de nada que te pasara por dentro, porque no existía, Claro. te decían los conductistas. Bueno, desde ahí, de a poquito a poquito se empezó a meterse 100 años. sí, 100 en el tema años. de las emociones. Pero más que nada, ¿sabés cuándo hizo explosión? ¿Cuándo? Desde la década de 1980. ¿Sí? Allá a mediados de los 80, el famoso Daniel Goleman, ese autor de la inteligencia emocional, El de la inteligencia emocional. escribió un libro que se llamaba El punto ciego, en donde empezó a meterse muy científicamente con por qué a veces negamos la realidad. Claro. ¿Por qué a veces decimos, no quiero escuchar esta noticia, soy más feliz creyendo un modelo de las cosas Claro. que es mío, Claro. no la verdad? Y ahí realmente la neurología, la neurociencia y toda una rama de la psicología evolutiva y cognitiva se pusieron manos a la obra, Y de además, lleno, a las estudiar. imágenes y ver cómo funcionamos, la tecnología nos ayudó mucho, ¿no? Espectacular lo que hizo la resonancia magnética. Claro. Espectacular. Federico Fros Campelo, Ciencia de las emociones, los secretos del cerebro y sus sentimientos. El corazón tiene razones que la razón no entiende, Fros Campelo. Me encantó. Me haces acordar a Pascal, quien dijo esa frase por primera vez. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿está en las mejores librerías ya? Está la semana que viene La llegando semana que viene. a las librerías de Buenos Aires. Este programa se adelanta todo. Usted es un pionero, Luis. Hemos invitado al ingeniero Fros Campelo antes que el libro llegue a las librerías. Muchas gracias. Espero verlo pronto en las librerías. Y yo espero verlo pronto personalmente también y le agradezco nuevamente mucho la invitación. Un gusto que estés acá. Igualmente. Federico Fros Campelo también está en Tema Libre, en la tarde de V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, y 105.9, Estudio 2 en Pilar.